Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Principios de 1976 yo había conocido a quien luego fue Vasudeva Parayana Prabhu, a quien tú muy bien has conocido también en Lima, y con él nos fuimos a vivir a Cusco, y teníamos un gran interés en realidad por investigar acerca de la autorrealización, leíamos mucho, pero por otro lado, como suele pasar en estos casos, teníamos una tremenda ensalada en nuestra mente de filosofías, doctrinas. Conocimos a un chico exactamente de mi edad, Vasudeva, creo que me llevaba unos 6 años. Yo tenía 21 años, él tenía creo que 27 en ese momento, y conocimos a Panchito, que era un músico de Oruro, Bolivia, con quien inmediatamente comenzamos una relación muy bonita. Y un día, en la Plaza de Armas de Cusco, yo le estaba hablando de todas mis ideas filosóficas y especulaciones, y él me dijo algo que no me lo voy a olvidar jamás. Nunca me voy a olvidar el momento en que me lo dijo. ¿Conoces los Vedas? ¿O qué son los Vedas? Yo le dije, bueno, algo escuché, pero la verdad, sinceramente, no. Te tengo que decir que no. Ahora, nosotros en ese momento con Vasudeva pensábamos internarnos en la selva, ir a vivir ahí por un buen tiempo. Ese era nuestro plan. Bueno, lo fuimos a visitar a Panchito, y tenía yo creo que prácticamente todos los libros de Srila Prabhupada publicados hasta ese momento en español. Nos habló muy poco en realidad, y nos dejó leyendo los libros. No hace mucho tiempo, hablando con él, me dijo que él recordaba cómo se quedó dormido tipo 11 de la noche, y cuando se despertó a las 6 de la mañana yo estaba de cuclillas, recostado en la pared, todavía leyendo. Recuerdo que ese día leí el primer tomo del Srimad Bhagavatam completo, y creo que el Sri Upanishad. Bueno, nos quedamos asombrados de lo que habíamos encontrado. No podíamos creer que alguien, como en este caso Srila Prabhupada, estaba presentando de una manera tan autoritativa un conocimiento perfecto y profundo que respondía a todas nuestras preguntas e inquietudes. Empezamos a conversar. Había un tercer amigo que también estaba con nosotros, en ese momento José, que luego se volvió Bhagavanachari. Al ver nuestro interés y el tipo de reacción que nosotros habíamos tenido al leer los libros, Panchito nos dijo, ustedes, en vez de irse a la selva o internarse en la selva, tienen que ir a encontrarse con devotos. Él ya había vivido durante un corto periodo de tiempo en el Templo de Buenos Aires, pero el ambiente como que no le había gustado mucho, y se había ido, y había tenido un breve darshan con Srila Prabhupada en Los Ángeles. Lo había visto salir de un automóvil y entrar al templo. Se había quedado muy impresionado. Y yo diría que él en ese momento ya era un devoto. Hacía su yapa y tenía completa fe en Srila Prabhupada y en la filosofía. Simplemente todavía no había decidido dónde ir a rendirse completamente. Entonces nos empezamos a pensar dónde ir para encontrarnos con devotos y recibir algún entrenamiento. También él nos dijo, y consigan todos los libros que hay en ese templo y tráiganlos. Entonces concluimos que el lugar más accesible en ese momento era Brasil. Así que nos fuimos
prácticamente al día siguiente. José, o sea, Bhagavan no pudo viajar porque estaba indocumentado. Él nació en Argentina y no sé qué problema había tenido, pero no podía viajar junto con nosotros, así que nos fuimos solos. Y bueno, para hacer corto, una historia bastante larga, nos encontramos, nosotros no solíamos ir al cine, o sea, no éramos de eso, pero me acuerdo que vimos una película del grupo Who, se llamaba Tommy, que estaba muy, muy en boga en esa época. Nos metimos en el cine. Y cuando salimos había un brahmachari, Achala Prabhu, en la puerta del cine distribuyendo libros. ¡Wow! O sea, eh, pues eh, le compramos todos los libros que tenía, pero creo que nos los remató así. Y, y le dijimos, ¿cuándo podemos ir a su templo? Dice, bueno, pueden ir mañana a partir de las 4 de la mañana. Dormimos en la estación de buses en la rodoviaria y al día siguiente estábamos ahí a las 4 de la mañana. Así que hicimos todo el programa de la mañana. Era un día de maratón de Sankirtan, creo que era un viernes, algo así. Así que no hubo clase, los devotos se fueron y nosotros nos quedamos en el templo, solamente con el comandante del templo que nos hizo lavar todos los platos, las ollas, los cuartos, o sea, ya no lo podemos creer. Nos escapamos ya a una cierta hora porque ya había sido demasiado. Pero resulta que Vasudeva Paraña tenía familia en Río de Janeiro, entonces dijimos, o sea, él propuso ir a Río de Janeiro, y luego de que él, digamos, pasaba unos días con la familia, regresábamos al templo de San Pablo a hacer lo que habíamos venido a hacer. Pero resulta que pasó algo bastante extraño y nosotros en el camino nos perdimos y yo llegué solo a Río de Janeiro, sin él, y sin saber cómo encontrarlo. Era una ciudad tan grande. Escuché antes el nombre de una playa en donde él había vivido, la barra, ¿cómo se llama? Barra Vela de Atiyuca, y me fui ahí. Y estuve ahí unos días sin saber qué hacer, cómo encontrarlo. Le dejé un mensaje en el correo. Pero el día que fui al centro de Sao Paulo a dejar el mensaje en el correo, entré a una librería, me puse a ver libros y de repente sentí el olor del incienso, el mismo olor de incienso que había sentido en el templo de Sao Paulo. Entonces salgo y veo a dos devotos que había visto en el templo de Sao Paulo. Uno era Kuladev Prabhu, un gran distribuidor de libros, no me acuerdo con quién estaba, que iban caminando con un incienso prendido y unos cuantos libros en la mano, haciendo sangre. Entonces me dio mucha alegría verlos y le dije, wow, ¿qué hacen aquí? Se supone que ustedes no tienen un templo acá. Y me contó que habían llegado hace unos días justamente para abrir un templo, que estaban con un sannyasi, que era su líder, buscando un lugar para abrir el templo. Y me dijeron, por si acaso, hemos visto a ese amigo con el que tú estabas en San Pablo. ¿En serio? Sí. Incluso vino a la casa donde nos estamos quedando una vez. Entonces yo en ese momento escribí una nota para él y diciéndole, bueno, estoy en tal lugar. Y al día siguiente yo estaba ahí sentado haciendo nada y de repente escucho un grito así de a 200 metros de distancia que Hare Krishna era, ¿tú te acuerdas del vozarrón que tenía Vasudeva? Bueno, fue hermoso encontrarnos, nos abrazamos, o sea, de haber estado perdido y no sé cuántos días he estado ahí solo. Pero como ya tenía cierta idea de la filosofía y me había hecho amigo de unos chicos que eran dueños de una panadería y todos los días me venían a ver y yo daba como una especie de clase, así, con toda la ensalada que tenía de lo anterior, más lo que había aprendido de conciencia de Krishna. Y la verdad que no la pasé nada mal, pero por otro lado estaba desesperado tratando de encontrarlo a él. Hasta que los devotos fueron los que nos ayudaron a encontrarnos. Entonces en ese momento, bueno, yo había estado caminando un buen tiempo entre Sao Paulo y Río de Janeiro por la costa, descalzo. Y
me habían picado un montón de mosquitos, de zancudos, los pies, tenía los pies hinchados y un poco infectados. Entonces Vasudeva cuando me vio me dijo, yo conozco una posta médica cerca, vamos para que te vean. Y yo le dije, yo me resistía, no quería ir a que me vean médicos, pero él insistió tanto que al final acepté, entramos en la posta médica, la enfermera me vio los pies y me dijo penicilina. Y inmediatamente tomó una jeringa y me, o sea, me agarró contra la pared, casi yo, o sea, resistiéndome, y ¡pum! Me puso la inyección de penicilina en un tendón. O sea, que me dolió así, pero terriblemente. Después de eso, saliendo de la posta, Vasudeva me dice, hay un Swami que está dando clases de Bhagavad Gita en la casa donde están los devotos, vamos a verlo, si nos apuramos llegamos a tiempo. Entonces, ni bien entramos, nos sentamos atrás de todo, el Swami ya estaba hablando, y la primera frase, que es lo primero que yo escucho de él, que en realidad fue lo primero que yo escuché en mi vida, porque como te conté, en Sao Paulo no escuchamos ninguna clase. Lo primero que yo escuché en mi vida de alguien dando una clase en un templo fue, porque si tú tienes una infección y te aplicas penicilina, lo único que vas a lograr es atacar el síntoma, pero no la sangre contaminada que tienes, o algo así. Ese ejemplo que ya conocemos, ¿no? Ahora, yo me había aplicado penicilina hacía media hora. Entonces yo lo miré a Vasudeva y le dije, es aquí, definitivamente. Bueno, eh, seguimos viviendo donde yo estaba viviendo, que era un kiosco de esos que venden sándwiches y gaseosas en la playa que estaba abandonado. Entonces se volvió nuestra casa. Y todos los días íbamos a escuchar la clase de Bhagavad Gita. Ahora no había Bhagavad Gita en español en ese momento. Y Vasudeva se puso a copiar el único, digamos, a la venta, se puso a copiar el único Bhagavad Gita que había en el templo a mano. Él escribía con una letra hermosa y muy rápido. O sea, imagínate copiar el Bhagavad Gita a mano. Bueno, así que todos los días llegábamos como casi 2 horas antes de la clase y él transcribía el Bhagavad Gita y escuchábamos la clase del sannyasi venezolano Viraja Prakash, hasta que un buen día se nos acerca Uladev, este devoto, y nos dice, conseguimos una casa, nos vamos a mudar ahí. Estaban viviendo en un departamento grande de un amigo de los devotos, y bueno, habían conseguido una casa y él nos invitó a vivir en la casa, de paso que ayudábamos a ponerle en condiciones para que se abra el templo, porque la verdad que la casa estaba, digamos, para, por lo menos yo creo que tardamos unas 3 semanas de trabajo duro con casi 20 personas para que finalmente se pueda abrir el templo, ¿no? O se pueda instalar todo debidamente. Entonces aceptamos la invitación y pues esa noche, o sea, la primera noche que pasamos en un lugar de devotos, yo tuve un sueño. En ese sueño yo estaba el grupo de devotos que había llegado a ir, creo que eran 15 o 16 devotos con el sannyasi, y yo me encontraba al final, y Srila Prabhupada en una asana, una vyasasana hermosa, azul, y él me mira como por encima de todos, y me dice, estoy muy feliz de que hayas llegado, y este devoto, entonces me señala un devoto que está en primera fila, que se llama Savya Shrestha, es un muy buen discípulo mío, y él te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Síguelo. Ni bien yo escucho esa última palabra que me dice Srila Prabhupada, se prende la luz del salón donde estábamos durmiendo, y era el sannyasi que nos venía a despertar para volar. Entonces yo pensé, wow, el guru aquí, es poderoso, ¿no? Que me dio la bienvenida en su templo.
Ahora, en ese momento no había ni deidad de Srila Prabhupada, no había cuadros grandes de él. Yo no tenía como conciencia de Srila Prabhupada. O sea, yo sabía que era el autor de los libros, pero en realidad todavía no había desarrollado prácticamente ninguna conexión con él, más con los devotos y con los textos. Entonces quedé muy impresionado de la experiencia que había tenido, pero no se la comenté absolutamente a nadie, ni siquiera a Vasudeva. Entonces hicimos el programa de la mañana, tomamos prayada, y después de prayada, el sannyasi estaba justamente con este devoto, que Srila Prabhupada me había señalado en el sueño. Y me llama y me dice: Pacta Daniel, ¿conoces a Sayashrestha? Y yo le digo: sí, pero en realidad lo conocí igual que al resto, no es que tenía una relación personal o especial con él. Me dice: él está encargado de los 2 cuartos del segundo piso en donde van a estar los brahmacharis. Y es un trabajo de unas 2 semanas mínimo, ahí van a vivir ustedes. ¿Estás dispuesto a ser su asistente? Y este devoto, no, yo creo que pasábamos casi 8 horas juntos. Teníamos que lijar todas las maderas de las ventanas para que todo realmente estaba en un estado bastante calamitoso y había un montón de trabajo que hacer. Así que estábamos unas 8 horas por día juntos trabajando. Y este devoto, yo no le mencioné el sueño, por alguna razón, no le dije nada. Y este devoto no paraba de hablarme, o sea, todo el tiempo me estaba hablando de algo. Y me habló desde lo más elemental de la vida en un ashram, como usar el baño, hasta las partes más profundas de la filosofía. Apareció una araña y él utilizaba la araña que había aparecido para hacer algún punto filosófico. Entonces, más allá de las clases que escuchábamos en la mañana y en la tarde, yo estuve como en una especie de programa de backup con él, por lo menos 2 o 3 semanas. Bueno, entre una cosa y la otra, yo ya me consideraba un devoto, definitivamente. O sea, si en algún momento pedí, porque eso también me sucedió, un maestro espiritual, eh, pues tenía que reconocer que ya había llegado a mi vida, ya no lo podía negar. Había una voz que me decía: bueno, estabas buscando un maestro y acá lo tienes, no lo puedes negar. La experiencia fue demasiado concreta, digamos. Creo que pasamos unos 3 meses al final y emprendimos nuestro viaje de regreso a Perú, y pasó algo muy interesante porque cuando llegamos a Cusco, en donde Pradana se había quedado, haciendo austeridades, comiendo solamente frutas, haciendo yapa, se ha quedado solo. Llegamos a una hora, yo creo que era un poco tarde, y la plaza de armas de Cusco estaba casi vacía. Y a la única persona que encontramos fue a Pradana. Y entonces, cuando lo vimos, Jai Prabhu, Hare Krishna, todas las glorias de Srila Prabhupada, y Pradana se quedó con... se volvió devotos. O sea, se cumplió el propósito del viaje, estaba feliz, contento con nosotros, nos llevó a un lugar que había alquilado, y al día siguiente nos dijo: bueno, he tomado la decisión de ir a vivir a un templo. Sobre todo con esto que estoy viendo de ustedes ahora, lo voy a hacer de todas maneras. Voy a ir a Bolivia, o sea, a Oruro, a despedirme de mi familia, y elegí el templo de Caracas, que en ese momento en Latinoamérica era prácticamente el mejor templo de todos. Él había hecho de alguna manera una investigación y había tomado entonces esa decisión. Entonces estuvo una semana, nos dejó el lugar que estaba alquilando, y ahí instalamos el primer altar que hubo en Perú, con las fotos que pues sacamos de los libros. O sea, hicimos la asociación discipular, el Panchatattva,
y arriba una foto de Krishna rodeado de las gopis. Ese era nuestro altar. Incluso hubo gente, amigos que teníamos, que llegaban a la casa y decían, bueno, trajimos estas frutas para el templo, o sea que el lugar empezó a ser conocido como el templo. Prahlad regresa de, de Bolivia, eh, tenía que pasar por Cusco, de todas maneras estaba en su camino, se quedó unos días con nosotros, yo lo fui a despedir a la estación del tren, yo lo hubiese acompañado en realidad, pero resulta que me habían robado el pasaporte en Oruro, justamente en su ciudad. Tuve que entrar a Perú por la montaña, estaba indocumentado, no podía acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos nosotros ahí, ya obviamente teníamos nuestra yapa y ofrecíamos... cuando nos fuimos del templo de Río de Janeiro, el Sañasi, le dijimos, nosotros queremos regresar a Perú para, dejamos amigos, sobre todo para Dana, que sabíamos que nos estaba esperando, y queremos llevar la conciencia de Krishna allá. Queremos compartir esto con la gente. Cusco es un muy buen lugar para la conciencia de Krishna. Entonces nos dijo, bueno, ustedes tienen todas las bendiciones de Srila Prabhupada, hagan su yapa y ofrezcan todo lo que comen a Krishna. Esas fueron sus instrucciones, ¿no? Él nos dio las bendiciones y yo creo que no pasaron ni 10 días, yo bajé a la Plaza de Armas y había llegado el tren de Arequipa, estaba llena de gente la plaza. Y un chico se me acerca y me pregunta, me dice, ¿dónde está la calle Siete Angelitos? Que era la calle en donde nosotros estábamos viviendo. Yo le dije, ¿a quién estás buscando en la calle Siete Angelitos? Entonces saca un papel y dice, estoy buscando a Juan y a Daniel. ¿Y tú cómo te llamas? Dice, yo me llamo Siddhartha. Era un chico venezolano, con el pelo muy largo, una colita atrás. Me dice, bueno, traigo un mensaje de Lima, ¿no? Digo, bueno, sube, ven a la casa, vamos a ver. Y en el mensaje, Prahlad me dice, en camino a Venezuela, estando en Lima, me encontré con 2 devotos que vinieron a abrir el templo y me convencieron para que me quede aquí y los ayude. Claro, el padre de Prahlad le había dado una especie de adelanto de herencia a Prahlad. En esa época, $3.500, era una barbaridad de Lakshmi, realmente. Y Prahlad puso eso para alquilar una casa, que fue el primer templo de Lima, en San Antonio, Juan de la Fuente 976, para ser más preciso, cerca de la intersección de 28 de julio con Vía Expresa. Una casa, un chalet, una casa bonita, con un salón del templo muy grande, un jardín, un segundo, hasta un tercer piso. En fin, entonces ellos, que eran Jagajivan Prabhu y Hansamurti Prabhu, no habían venido. Estaban viendo si había alguna posibilidad de hacer algo ahí, pero en realidad no tenían nada. Pero bueno, con los $3.500 de Prahlad, no solamente se alquiló la casa, se pagó la garantía, sino que se compraron las cosas que se necesitan, pues, o sea, en este caso, cocina, ollas, en fin, obviamente nada de muebles. Y entonces Prahlad nos cuenta, ¿no?, las novedades de que se está quedando ahí, está ayudando a abrir un templo. Nosotros no sabíamos, menos nos había dicho que estaba cargando semejante cantidad de Lakshmi. Y nos dice, vénganse enseguida. Bueno, yo creo que a los 2 días estábamos en Lima. La casa recién se había alquilado. Y ese fue el comienzo del movimiento Hare Krishna en el Perú. Primero en Cusco y después en Lima. Y nosotros, yo recuerdo que creíamos que las únicas personas que se podían hacer devotos eran personas de nuestra edad y más o menos de nuestro
tipo de ideas, ¿no? Porque en Brasil, de alguna u otra manera, los devotos eran todos jóvenes y también un poco con nuestra onda, pero realmente fue muy, muy sorprendente ver cómo desde el principio, a pesar de que prácticamente nosotros éramos unos chicos, gente mayor se empezó a acercar. En las primeras fiestas de domingo teníamos como 80 personas. Claro, lo bueno es que, además de estos dos devotos, estábamos nosotros tres que habíamos sido formados ya en la filosofía, sabíamos todas las canciones, por ejemplo, entonces se formó un grupo de cinco, que podríamos decir ya preparados para presentar la conciencia de Krishna y de alguna manera organizar un templo. Claro, muy pronto se integró Alcamitra Prabhu, que era un chico brasilero que había venido a correr olas. Un colombiano, Markandeya Prabhu, que era cocinero y hacía carne vegetal para la Gran Fraternidad Universal. Entonces ya éramos 7. Así que fue muy interesante cómo se formó ese grupo. El Sankirtan empezó prácticamente de inmediato, con folletos. No teníamos libros en ese momento. Y creamos realmente un impacto muy, muy, muy fuerte en el mundo, vamos a decir, místico de Lima, el cual estaba formado, de alguna manera estaba formado por gente mayor, pero de un muy buen nivel. Recuerdo que estaba el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, o sea, gente muy, muy respetable, madura, y por supuesto también bastante jóvenes. Fue el mismo año 1976 y el templo se abrió en el mes de octubre. Nosotros estuvimos en Brasil creo que mayo, junio y julio, algo así. Y en octubre de 1976 se alquiló la casa y empezaron las actividades y muy pronto, el templo se empezó a llenar de gente. Y como te decía, de gente que nosotros pensábamos que no era del tipo que iba a integrarse de alguna manera o formar parte de la congregación. Eso fue algo que nos sorprendió mucho en realidad. Al grupo se sumó un joven también que yo creo que era de mi edad, que era de las Antillas holandesas, que había conocido a los devotos en Puerto Rico. Se llamaba Raymond. Y para ese entonces, Hansamurti y Markandeya se habían ido, los dos eran de Colombia. También había llegado Payanir Prabhu, porque Jagajivan se fue bastante pronto, se fue con unos devotos de Argentina a abrir el templo de Santiago. Entonces, nosotros éramos considerados muy nuevos para hacernos cargo del templo y Paganini tenía un par de años, creo que, más en el movimiento. Y vino como para encargarse. Entonces, éramos 5 los que estábamos listos para iniciación. Vasudeva, Parayana Prabhu, Alkamitra Prabhu, Radha Madan Mohan Prabhu, el chico que vino de las Antillas holandesas, que había conocido a los otros en Puerto Rico, y yo. Entonces, recuerdo que nos habíamos sacado unas fotos, justamente los 5, y con esas fotos, Jagajivan se fue al Festival de Mayapur y se las mostró a Srila Prabhupada y le dijo, estos son sus discípulos en Lima. Claro, todavía no habíamos sido iniciados, pero así le dijo, estos son sus discípulos en Lima, o van a ser sus discípulos en Lima. Y Srila Prabhupada empezó a ver las fotos y encontró por lo menos a uno de nosotros, yo no recuerdo exactamente bien cómo fue, pero dijo, mira, este se parece a Badrash, que es un devoto
de Los Ángeles, que en ese momento era muy prominente, cantaba muy, a Srila Prabhupada le gustaban mucho sus kirtans. Ahora, no sabemos a quién se refería, aunque a mí me confundieron con ese devoto después en Ratayatra de Los Ángeles, así que pude haber sido yo, pude haber sido para, no sé. Pero bueno, al final, Srila Prabhupada envió los nombres nuestros y las yapas. Y en el día de Ram Navami, pero ya eso fue febrero, creo, marzo, ya del año siguiente, del 77, se hizo la ceremonia y recibimos la iniciación. Justamente en esa primera casa de San Antonio, ¿no? De esa forma fuimos. Y yo todavía mantengo varias de las fotos de ese mismo rollo que vio Srila Prabhupada. Tenía fotos y yo las mostré, y son las fotos justamente del mismo rollo que vio Srila Prabhupada. Las que vio Srila Prabhupada no sé a dónde fueron a parar, pero ahí están. Algunas fotos, como digo, del mismo rollo, yo todavía las tengo. Es un álbum que recuperé después de, creo que, de 30 años, que llegó de nuevo a mis manos, justamente de los principios del movimiento. Bueno, al principio prácticamente todos salíamos a distribuir revistas, libros, pero resulta que el gobierno militar de Argentina cerró, o sea, clausuró el movimiento Hare Krishna y algunos otros movimientos religiosos, y nosotros estábamos tramitando en ese momento la personería jurídica. Entonces yo todavía seguí documentado, y lo que nos dijeron, no recuerdo de dónde vino el mensaje, fuera de la vista, fuera de la mente. Como los gobiernos, ambos gobiernos en ese momento eran gobiernos militares, o sea, eran dictaduras, y nosotros, como digo, estábamos tramitando nuestra personería jurídica, nos dijeron que desaparezcamos de la calle, vestidos de votos, que salgamos a Sankirtan con ropa civil, y que Daru Krishna no salga a la calle por mi situación de indocumentado. Entonces ahí me tocó lavar ropa, que fue el servicio más purificante creo que tuve. Tenía que lavar ropa a todo el mundo, y aprendí a cocinar. Así que me sirvió bastante quedarme en el templo. Y al poco tiempo viajamos a Cusco, eh, y abrimos el templo allá, y Vasudeva Parayana se quedó encargado. Y de ahí yo me fui con Prahlad a ayudarlo a abrir el templo en Bolivia. Estuve con unos meses y regresé a Lima. Cuando regresé a Lima, todavía estábamos en la casa de San Antonio, que ya estaba quedando chica. Incluso yo la otra vez le decía a Prahlad, ¿me puedes, pues, ayúdame a hacer memoria? Porque es algo que a mí se me borró. ¿Cómo hacíamos para vivir y sobre todo usar el baño? 30 personas en una casa de familia. O sea, incomprensible, pero la verdad que nos las arreglábamos. Bueno, pero claro, nos quedó tan grande que al final nos mudamos al centro de Lima. 2 meses antes de mudarnos, con Prahlad, habíamos entrado a un bar, a un restaurante a orinar. Y cuando salimos, dijimos, pucha, qué lugar más horrible, ¿no? Bueno, nos mudamos enfrente. Pero era una casa que creo que yo llegué a contar una vez, eran 3 casas juntas en una esquina. En Junín había una entrada y en Azángaro había 2 entradas. Así que eran 3 casas juntas, pero todo en un segundo piso. Y había aproximadamente unos 30 o 32 cuartos en total. Bueno, el cambio fue tremendo, pero tremendo, sí, un cambio brutal. Y claro, acondicionar el lugar, abrir el restaurante, instalar tanques de agua. Bueno, la verdad que pasamos unos 2 o 3 meses bien, bien austeros para lograr poner esa casa en condiciones para poder vivir de una manera más o menos civilizada. Ahora, estábamos al lado de la Academia Diplomática. En ese momento el centro de Lima, digamos, no era lo que luego se volvió.
estábamos entre el Congreso y el Palacio de Gobierno. El presidente Belaúnde pasaba con su ¿no? carro descubierto entre el Congreso y el Palacio de Gobierno varias veces, y nosotros de la ventana le tirábamos guirnaldas y flores de la deidad, ¿no? Bueno, en ese lugar no sé cuántos devotos llegaron a integrarse al movimiento, pero fueron muchos, muchos devotos. Hubo una explosión Hare Krishna, podríamos decir, en ese lugar. Pero a los 5 años, yo recuerdo que de mi cuarto, de mi ventana, escuchaba los dados, ¿no? Que tiraban sobre la mesa los que se quedaban en el bar, o sea, jugando hasta la hora de Mongol prácticamente. Una vez salió un señor que era médico, a la hora que cerraba el bar a las 4 de la mañana, y escuchó el Mongol y subió. Bueno, se quedó así, como que entró en otra dimensión, el doctor Martínez, que de alguna manera tuvo un samskara tan fuerte que empezó a venir al templo y terminó siendo el médico de cabecera de devotos y madres. Ahí nosotros tuvimos una comprensión muy clara de ese verso de la Bhagavad Gita, que, ¿no? Cuando el sabio, ¿no? Cuando el sabio duerme, se despiertan los demás y viceversa, ¿no? Entonces, cuando se cerraba el bar y la gente salía para ir a dormir a sus casas en la madrugada, nosotros nos despertábamos para mongolar. A los 5 años, pues una casa muy antigua, el abogado que representaba a la empresa, digamos, dueña de la casa, nos dijo: se van a tener que ir, la municipalidad ya no nos permite seguir alquilando la casa. Nos dieron 6 meses de tiempo sin pagar alquiler, y ahí hubo otro gran salto. Nos mudamos a la casa de Barranco, digamos, que tú conociste, donde te hiciste devoto, y simultáneamente alquilamos la casa de Shell, que luego se transformó en un centro de prédica y en el restaurante Govinda. Estuvimos 3 años en esa casa de Barranco. También se incorporó un buen número de votos. Y de allí nos mudamos a Chosica, en donde primero compramos el terreno del templo, debido a que una clienta del Govinda nos dijo que ella necesitaba venderlo y que le gustaría que fuesen los devotos los que lo comprasen, ¿no? Entonces nos dio un precio práctico, o sea, un terreno sobre la carretera central de 1.200 metros, creo, $10,000. Wow. Y no, le dimos 8 y el resto con mercadería de India. Pero teníamos ese terreno nada más. Entonces empezamos a visualizar un templo como era el templo de Maya por una época, que era el templo primer piso, segundo piso oficinas y salas, y tercer piso ashram. Y después empezamos a pensar que íbamos a amontonar todo ahí, que va a ser un desastre. Entonces necesitábamos más espacio. Fuimos a hacer un trámite a la municipalidad y nos abordó un muchacho y nos dijo: ¿ustedes son de alguna congregación, algún movimiento así o así? Sí. ¿Y no les interesaría comprar un terreno? ¿Dónde? Y nos llevó a lo que, bueno, luego se convirtió en la comunidad, el colegio, etc. Y claro, era ideal porque estaba muy cerca del templo, pero al mismo tiempo separado. Vamos a decir que encontramos el lugar para poner el circo Hare Krishna, en el lugar donde recibíamos a la gente. Y bueno, empezamos la construcción del templo en el año 87, demoramos 3 años, lo inauguramos en octubre del 90. Simultáneamente llegamos a comprar la casa de Shell, de Miraflores, y también la casa del centro de Lima, o sea, Wilson. Y todo sucedió muy rápido, en pocos años en realidad, en los que de una manera muy mágica, yo diría, muy mística, pudimos generar una cantidad de Lakshmi
digamos, asombrosa. Por mis manos han pasado, no sé, yo sé decir, incalculable la cantidad de Lakshmi que pasó por nuestras manos, que hemos administrado, que utilizamos para comprar propiedades, para hacer proyectos como distribuir 300 platos de prasham de lunes a viernes, por ejemplo. Y claro, hubo como una especie de acuerdo tácito entre nosotros de que por más Lakshmi que estábamos administrando, ninguno iba a cambiar su forma de vida, ninguno iba a tocar un centavo que no le sea asignado. Y de esta manera entonces se creó un ambiente y una atmósfera de mucha entrega y de mucha fe, porque absolutamente todos usaban el servicio de Krishna. Si alguien, por ejemplo, tenía una casa un poquito mejor o vivía un poquito mejor, era porque el Lakshmi venía de su familia. ¿Okay? O porque alguien en la pareja, digamos, por ejemplo, de Grijastas, conectaba independientemente. Entonces todos los devotos estaban muy entusiasmados porque veían que todos los recursos, todo lo que se conseguía se estaba utilizando en el servicio de la misión de Srila Prabhupada. Y bueno, las cosas cambiaron mucho cuando abrimos el restaurante Miraflores porque estaba en una zona ideal y empezó a venir gente del jet set limeño, personas famosas. ¿Y quién no quiere ir a comer a un restaurante en donde se va a encontrar con cantantes, artistas, verdad? Y además va a comer rico, sano y sabio. Empezamos entonces a volvernos muy, muy atractivos, sobre todo para la prensa. Salimos en los medios. Hemos aparecido en los programas más vistos de la televisión de la mañana, del mediodía, de la noche, del sábado y del domingo, sin exagerar. Obviamente, esto se volvió más cierto cuando inauguramos el templo de Chosica, ¿no? Que fue justamente también en el mes de octubre de 1990. Y bueno, también abrimos un colegio en la comunidad, llegamos a tener creo que casi 70 estudiantes, algunos de los cuales venían de familias que no eran de devotos, porque llegamos a poder ofrecer un buen sistema educativo en conciencia de Krishna, pero que también académicamente resultó ser muy bueno. Bueno, nosotros teníamos digamos, una operación comercial en Estados Unidos que estaba encabezada por Raghunath Prabhu con un par de asistentes. Había empezado en Ecuador. Y bueno, me tocaba viajar a Estados Unidos. Ahí vi que los devotos tenían, o sea, no fue una idea mía, sino de los devotos de San Diego, o sea, que tenían una fábrica de barras energéticas, turrones o barras energéticas. Y yo llevé a Lima unas cuantas, llevé muestras y con la Lakshmipati Prabhu hicimos los ensayos en la cocina del restaurante Govinda. Empezamos a sacar lo que nos salía a la tienda, ¿no? Del restaurante, a la gente le empezó a gustar, nadie estaba haciendo eso en ese momento. Y un día pensamos, ¿por qué no le hacemos un empaque y lo vendemos afuera? Entonces Lakshmipati se prestó como $3,000 de su padre y imprimimos miles de empaques. A los 6 meses le pudimos, no, menos, yo creo que como a los 3 meses le pagamos la deuda. Y bueno, al principio lo distribuíamos solamente en tiendas naturistas, ¿no? Hasta que llegó, ¿quién fue? Ilavati, y con mucho entusiasmo y también habilidad, los colocó en absolutamente todos los supermercados de Lima. Por ejemplo, lo que ni en Estados Unidos los devotos habían logrado, porque allá solamente se vendían
en los health food stores, o sea, en las tiendas de productos naturales. Nosotros llegamos a estar presentes en todos los supermercados y se empezó a cumplir el propósito de la empresa. Darle trabajo a los devotos y ayudar a la manutención del templo. Bueno, yo recuerdo que leí un artículo que escribió Mukunda Maharaj, uno de los primeros discípulos de Srila Prabhupada, a quien aprecio muchísimo, que nos visitó en Lima, yo lo llevé a Cusco. Incluso apareció ahora él y Shyamasundar Prabhu en un documental sobre los Beatles, que se llama Get Back. Ellos aparecen al principio con sus nombres espirituales y abajo dice amigos de George Harrison. Y obviamente solo devotos muy especiales pudieron ser capaces de atraer a semejantes personalidades, ¿no?, a la conciencia de Krishna. Pero bueno, él escribió un artículo que fue muy importante para mí, sobre Harinam. Se llama Harinam como nuestro primer paso al frente, o algo así. Y él hablaba de la importancia de que los devotos proyecten una muy buena imagen en Harinam, que no salgan con media de 2 colores, zapatillas, con doti, un doti blanco, curta azul. Y empezamos justamente a utilizar o a hacer un harinam con ese estilo. Incluso las devotas tenían todo su sari blanco de orisa con franja de color, pero no ese tipo de saris que parecen manteles o cortinas, ¿no? Uno diferente del otro. Y sí, como tú dices, fuimos capaces de proyectar una imagen sobria, monástica, todos los devotos de blanco o de azafrán. Y además, Krishna mandó muchachos muy talentosos para diferentes servicios. Y si hablamos de Harinam, por ejemplo, Ananta Shri, o de programas, por ejemplo, en universidades en los que había una conferencia, había un teatro, una obra de teatro, y había un kirtan. Y en realidad fue muy fácil para mí ocupar a cada quien de acuerdo a su talento. El que era artista empezó a servir a Krishna a través de su arte, a través de su música, a través de la actuación en cada obra que se presentaba los domingos, por ejemplo. Hubo devotos que eran tan buenos que yo recuerdo que cuando salían al escenario la gente aplaudía antes de que hagan algo, ¿ok? Como Lila Bhatt, Uttamaseva, etc. Y había quienes como Ananta Krit en la vida cotidiana, ¿no?, muy sobrio, muy reservado, y en las obras de teatro se soltaban de una manera. Y se presentaba un programa, un espectáculo muy entretenido, pero al final, digamos, que tenía el propósito de transmitir de alguna u otra manera la filosofía. Porque hacíamos obras clásicas, o sea, de las escrituras, y también hacíamos sketch y obras, algunas eran muy graciosas, pero tenían un impacto muy importante desde el punto de vista del mensaje de conciencia de Krishna. Siempre con ciertos límites, ¿no? Yo era el que miraba los diálogos y miraba el ensayo y decía, hey, aquí no, o sea, nos estamos pasando un poquito de la raya. Y de esa forma, bueno, hemos tenido la fortuna de recibir a devotos pero muy talentosos, cada uno de los cuales se ocupó en diferentes tipos de actividades de prédica, representando la conciencia de Krishna de una manera muy atractiva. Krishna es el más atractivo. Entonces, la presentación de la conciencia de Krishna tiene que ser atractiva. No podemos presentar al sumo atractivo, a la fuente de todo placer y toda belleza, de una manera chusca, ¿ok? O de una manera que no sea sobria. Y eso yo creo que fue uno de los logros más importantes que nosotros hemos tenido.
que los devotos supieron presentar la conciencia de Krishna a través de todos estos diferentes medios, algunos de los cuales fueron justamente artísticos, de una manera atractiva, sobria, inteligente. Y cada quien tuvo la oportunidad de hacer lo suyo en su respectiva área, en su respectivo servicio. Y logramos tener centros, o sea, 3 centros que funcionaban de una manera administrativamente independiente, pero en coordinación el uno con el otro. Teníamos un programa de domingo muy simpático en Chosica, que empezaba con el Mongolarte y la clase, y después todos nos juntábamos para tomar prashant al mediodía, y en la tarde íbamos al centro de Lima para el programa de domingo a la noche, en donde recibíamos 100 personas prácticamente todos los domingos, y podíamos saber el número por los platos de prasada en que servíamos. Y en cuanto a la distribución de libros, tuvimos devotos que, pues, si no hubiesen tenido esa fe y esa entrega, ¿de qué manera día tras día podrían haber salido a la calle y distribuido miles de libros? Y no quiero, bueno, a veces uno quiere dar nombres, pero al dar nombres se olvida, si es imposible nombrarlos a todos, pero nosotros sabemos quiénes son, ellos saben quiénes son, y ha sido maravilloso porque realmente yo recuerdo que el Bhagavad Gita de bolsillo imprimíamos de 10.000, y no sé cuántas veces lo hemos impreso. Por ejemplo, el libro Sano, Rico y Sabio, que tenía, vamos a decir, seguía la línea de los libros de cocina y de vegetarianismo que habían impreso los devotos en otros lados. El nuestro tenía al final unas pautas ayurvédicas, a la gente le había gustado mucho eso. Sacando la cuenta de todas las veces que imprimimos, de a 10.000, de a 20.000, llegamos a distribuir 400.000 de esos libros. ¿Y qué decir, por ejemplo, el libro Volver a Nacer? Debemos haber distribuido en esas épocas por lo menos unos 60.000, 80.000. Y claro, también Silsupanishad, Upadeshambrita. Claro, el Sankirtan en realidad empezó con mucha fuerza en Junín, o sea, en la segunda casa, con mucha fuerza, realmente. Y luego no nos empezó a salir a cuenta de importarlo desde Los Ángeles, y el BBT Internacional nos dio el permiso para abrir una oficina regional en Lima. Entonces empezamos a imprimir los libros allí. Bueno, resulta que con nuestros propios recursos empezamos a distribuir prashant todos los días. Yo me acuerdo que, hablando de Mukunda Maharaj, una vez nos acompañó arriba de todo en Huaycán, donde solo decíamos las casas de 5 esteras, ¿no? 4 paredes, las 4 paredes hechas de esteras y el techo. O sea, casas en vez de 5 estrellas, 5 esteras. Y íbamos ahí, cantábamos, y hacían una cola, pero tremenda, algunos venían con baldes de pintura para llevar el prashant, que era Khichdi y Halava. Y Mukunda Maharaj me dijo: pocas veces en mi vida he tenido una experiencia tan purificante como esta. Y mira que ese devoto ha tenido experiencias. Resulta que yo no recuerdo bien el orden, pero un día viene una cierta persona, se llamaba Oscar Miranda. La verdad que era un señor bastante extraño, y me dijo: yo tengo un dinero, pero mi familia me lo va a quitar, así que yo mejor quiero dárselo a ustedes. Y yo pensé, bueno, qué sé, dinero, ¿cuánto será, no? Me le digo: ok, está bien. $32.000, contantes y sonantes, trajo ese devoto al día siguiente. Y le digo: yo quiero que tú me digas cómo quieres que usemos ese dinero. Y él dice: yo quiero que principalmente se use para la distribución de prashant.
Entonces, entre otras cosas, trajimos una camioneta de Estados Unidos, una pickup, para la distribución de Prashadam. Y también él quiso que compremos computadoras, no recuerdo qué más. Compramos toda la colección de las cartas de Srila Prabhupada y bastantes libros para Wilson, porque el centro de Lima, él sobre todo iba allí casi todos los días y se quedaba los fines de semana en Chosica. Yo creo que justamente gracias a su donación, bueno, la distribución de Prashadam aumentó muchísimo, y allí pudimos luego hacer un trámite, pero no con el gobierno, sino con esta institución que se llama CARE, que le dicen CARE. Y empezamos a recibir, no recuerdo, creo que cada 2 o 3 meses, un camión lleno de boga, o sea, lleno de pues arroz, menestras, ghee, y harinas, bueno, algo así, o sea, fue pues, claro, y ellos nos dijeron que nosotros teníamos la libertad de utilizar buena parte de eso para nuestra comunidad, que no es que todo lo teníamos que utilizar para alimentar a las personas pobres. Así que en ese momento pues, había una opulencia, pero tremenda, porque además de los recursos que generábamos, nos regalaban una cantidad de alimentos, pero alucinante, y eso nos daba la oportunidad de distribuir 300 platos por día desde lunes a viernes, por años. Bueno, Srila Prabhupada una vez dijo que en los occidentales teníamos por lo menos lo dijo en Estados Unidos, sobre todo para los estadounidenses, pero creo que eso también es para todo el mundo, la tendencia a cambiar las cosas cuando no se deberían cambiar. O sea, se pueden hacer ajustes en la prédica, ¿no? En la difusión de conciencia de Krishna. Por ejemplo, Hanumat Prashad Swami una vez me dijo que porque él intervino, tuvo una cierta participación en el Instituto Bhaktivedanta, y alguien del grupo le preguntó a Srila Prabhupada, como en el año, creo que fue el 76 por ahí, si se podrían utilizar otros medios para predicar o para difundir conciencia de Krishna, como la Ayurveda, la astrología védica, etc. Y Srila Prabhupada lo pensó por un momento y dijo, de aquí en 20 años. Eso significa que en ese momento Srila Prabhupada pensó que no estábamos preparados para ese tipo de cosas, pero que luego podríamos utilizar estas cosas para atraer gente. Ahora, esto es una cosa, y otra cosa es hacer cambios que no son necesarios. No tenemos que inventar la pólvora. Srila Prabhupada nos dio un proceso y un método que justamente debido a que lo practicamos durante todos esos años, nos funcionó muy bien. Si tú te pones a pensar, todos los programas y todo lo que se hacía estaba muy, muy, muy en la línea de lo que Srila Prabhupada estableció. Como también el hecho de que nosotros como Yatra también teníamos la independencia para actuar, tal como Srila Prabhupada lo estableció. Srila Prabhupada no quería que el GBC controle los templos, lo dice claramente en una carta. No quería anular el espíritu independiente, obviamente inspirado por sus enseñanzas de los devotos, sino que quería que cada templo, cada yatra se desarrolle localmente, con líderes locales, y con una cierta supervisión, vamos a decir, obviamente, del GBC, por si la gente se va por el desvío. Así que mi recomendación, de acuerdo no solamente a mi experiencia, sino a la experiencia de todos los devotos que participaron en todos esos años, porque ¿qué hubiese podido hacer yo por mi cuenta? Absolutamente nada. Si yo pude conseguir logros, digamos, importantes, fue porque tuve la ayuda de devotos rendidos, que pusieron, como estábamos analizando antes, sus talentos al servicio de Krishna, pero siempre siguiendo las pautas y la línea que Srila Prabhupada estableció.
Entonces, hay cierto espacio, ¿no?, para la creatividad, pero Ok. no debe haber desviación. Incluso en un momento Srila Prabhupada llegó a decir que el devoto tenía la responsabilidad de darse cuenta de quién se estaba desviando. A veces, por temor a cometer ofensas, los devotos no utilizan su sentido común, no utilizan las pautas que Srila Prabhupada estableció para la administración de su movimiento. Ese es un falso, digamos, un falso sentido de obediencia o de respeto hacia autoridades que en algún momento puede ser que no estén representando a Srila Prabhupada. O sea, ¿quién representa a Srila Prabhupada? Alguien que tiene la posición, alguien que es GBC, que es presidente de templo, que es secretario regional, por tener la posición. No necesariamente. Alguien representa a Srila Prabhupada cuando lo representa de acuerdo a las pautas que él estableció, filosóficamente hablando y administrativamente hablando. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.